Muchos padres no saben cómo reaccionar y se preocupan porque ven a sus hijos jugar con sus partes íntimas. Ese proceso es conocido como masturbación. Esta, tanto masculina como femenina, es la estimulación de los órganos genitales con el objeto de obtención de placer sexual. Generalmente se asocia a la etapa de la adolescencia. Sin embargo, es muy común entre los niños, quienes a menudo comienzan a masturbarse a los 18 meses de edad y tienden a estabilizarse cuando llegan a los 3 o 5 años. Luego disminuye en frecuencia hasta que se entra a la pubertad. Si usted ve que su pequeño hijo juega con sus genitales, evite reaccionar en forma exagerada, ya que lo hará parecer como algo perverso y le podría transmitir el mensaje de que algo malo pasa con esa parte de su cuerpo o con él mismo, e incluso puede causarle un daño emocional, complejos sexuales o sentido de culpa. La masturbación es normal en los niños, no hay ningún motivo para preocuparse o intentar erradicar esa conducta. Lo más recomendable es hablar sobre temas como la intimidad, el pudor y la privacidad del cuerpo. En esta etapa no existen las fantasías sexuales, como sí ocurre en la adolescencia y en la vida adulta. Los niños están experimentando a otro nivel. ¿Por qué se masturban los menores? Lo hacen por la sencilla razón de que se encuentran en una búsqueda de placer. Están aprendiendo que sus órganos sexuales son una fuente de goce sensual. Es decir, simple y sencillamente experimentan sensaciones agradables. El acto en sí mismo les da consuelo, además que alivia tensión y ansiedad, como cuando se chupan el dedo. Recuerde que lo más importante es entender que las actitudes represivas hacia la sexualidad de los niños provoca desconcierto y posteriormente traumas para el desarrollo sexual normal en la etapa adulta. Su hijo debe recibir el mensaje de que la sexualidad es una parte natural y sana de la vida. Pero ¿cómo podemos enseñarles esto? ¿A qué edad hay que comenzar a hablarles del tema? ¿Cómo evitamos que lo haga en público? Bueno, estamos ya acá instaladas con nuestra psicóloga infantil, Cecilia Purcell. Le damos un aplauso para recibirla. Cecilia, comentamos fuera de cámara, tú me corregiste un dato que dije que comenzaba la masturbación a los 18 meses, tú me dijiste que no, a los 5 meses. A los 5 meses puede empezar lo que es la exploración del cuerpo, que también puede llevar a lo que es la masturbación. Ahora, hay que entender la masturbación como un acto autoinfligido de una cierta manera que causa placer. Y ahí esto parte a los 5 meses cuando vemos a nuestro bebé que empieza como a conocer su cuerpecito. Exactamente, cuando uno empieza a cambiarle el pañal, generalmente llevan la mano hacia las zonas genitales y se dan cuenta que, oye, igual es como agradable. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, cuando uno lo mueve y le pasas toallita y pasa su zona y se mata de la risa porque, claro, para él es una sensación agradable. Pero, ¿en qué momento cuando ellos empiezan a crecer uno debiera conversar con ellos de este tema? A ver, generalmente lo que es la parte de masturbación es una cosa normal y corriente en los niños y es bienvenida en ese sentido porque aprenden cuáles son las partes de su cuerpo, ¿ya? Sí, hay ciertas cosas que se vienen a agregar, por ejemplo, alrededor de los 4 o 5 años empieza a aparecer lo que es el pudor del niño. Entonces ya con ese pudor uno puede empezar a explicarle al niño que a lo mejor en público no es una de las mejores ideas, porque al fin y al cabo es un tema social. Es un tabú social la masturbación, no es algo que sea malo para el cuerpo. Cecilia, ¿el pudor aparece en los niños espontáneamente o es justamente la sociedad, los padres, en el colegio también, los que están creándole ese pudor o ese malentendido pudor? Claro, no te toques, no te mires, no dejes que te toquen, no, eso está mal, o sea, ¿qué es lo natural o cuál es la mejor forma, digamos, para no crearle un trauma a estos niños? La mayoría aparece solo. O como replicando, mimando un poco lo que hace su mamá, se va a duchar, se tapa. Exacto. Pensemos en una situación en donde papá y mamá andan por la casa desnudos. ¿Ya? Ahí de todas maneras igual aparece el pudor. A más tarde edad puede ser, porque están más acostumbrados a ver lo que es el cuerpo humano, pero todas las situaciones sociales al fin y al cabo llevan hacia un pudor. Porque yo no puedo andar por la calle pilucha. Claro. Aunque uno quisiera, digamos. Aunque uno quisiera, no puedo. ¿Y cómo se le explica a un niño de qué estamos hablando cuando hablamos de masturbación? ¿Cómo se lo explica a un niño de 4 años si le pregunta a una mamá, por ejemplo? ¿Cómo se lo puede explicar con palabras más bonitas como lo podría hacer yo? ¿Al niño? No, nada. Yo quiero preguntar. No se le dice, oye, te estás masturbando, escóndete. No.
Porque uno no entiende lo que es masturbación. Claro. Ya, entonces no necesito usar palabras tan grandes. Y simplemente cuando te estés tocando esas partes, hazlo en tu camita, en el baño, en cualquier otro lado. No en público. O sea, ¿es un tema que debiera conversarse o no? ¿O dejar como que fluya nomás A ver, en él? si yo veo que mi hijo se está tocando en un lugar público, se le llama la atención y se dice, ¿sabes qué? Prefiero que no hagas eso aquí. Sí. Ya, eso es en un lugar público. ¿Qué pasa cuando uno, como lo hemos conversado varias veces, que la intimidad del niño es su pieza, su espacio, incluso cuando tenga 2 años, 3 años, 4 años, sea un chico y todo? ¿De qué manera uno tiene que reaccionar? Porque es bien fuerte de repente entrar a la pieza y verlo en una situación un poco incómoda. Y claro, en la medida que pasan los años, cada vez un poco más incómodo, digamos. Porque A ti, porque él la está pasando chancho. porque claro, porque un niño de 4 años no es lo mismo que un niño de 15 años masturbándose, digamos, aclarémoslo. Y ¿de qué manera uno tiene que reaccionar? Porque obviamente uno se le queda como la cara media desfigurada porque todo este tema es tabú, digamos. Es una cosa normal, la masturbación es normal, tanto en niñitos como en niñitas. Ya uno lo asocia mucho más al hombre que a la mujer, pero es normal en ambos, ¿ya? Ahora, si el niño lo está haciendo en su pieza, pucha, por último, alégale Tócale porque la te van a ensuciar la sábana. Por lo tanto, un mejor lugar, porque es más fácil de limpiar en ese sentido, es el baño. ¿Ya? Ahora, la sábana la vas a tener que cambiar igual, porque entre los sueños mojados y los temas en las noches, vas a tener que hacerlo igual. Pero es simplemente orientar. Ahora, si la política de la casa es puertas abiertas, tú no debieras poder entrar al dormitorio de tu hijo y encontrarlo. Porque debiera buscar un lugar en donde esté solo. Y esa sobrereacción de una madre puede provocar no un shock, pero un semitrauma en un niño que se sienta sucio, haciendo algo indebido, algo prohibido. Lo provoca. Lo provoca. Lo provoca. Provoca problemas con el cuerpo, provoca problemas con la sexualidad, provoca problemas con la identidad corporal. Hay muchos temas que pueden salir si es que mamá o papá sobrereaccionan. ¿Ya? Claro, como la araña. Sí, a mí fíjate que justamente tomando en cuenta lo que decía Janine, no lo hagas, no te toques, castigado. Un poco la generación nuestra quizá es un poco más complicada porque uno se sentía súper culposa y culpable cuando trataba de juguetearse en el fondo o de conocerse, porque no le podemos echar la culpa, digamos, a una sexualidad negativa si es que uno también se ha negado muchas veces los placeres sexuales. Justamente lo que decía Anto, ¿cómo reaccionar? ¿Qué decir? ¿O qué no decir más bien? Claro. No hay que castigar y no hay que retar. ¿Ya? Todo depende de la edad del niño, obviamente. Si el niño es más pequeño, lo estamos mudando y empieza a tocarse sus partes íntimas, no le corre las manos, lo distrae. Ya, mira el pajarito. ¿Ya? Y ya cuando más grande uno también trata de distraerlo. Ahora, un tema importante también es que a partir de los 5 o 6 años, como el tema de lo que es el pudor ya está instalado, solamente me debiera tocar ese tipo de comportamiento en situaciones de privacidad. O sea, ya no debiera ser un problema. O sea, está bien decirle a los niños, perdón, Monique, decirle, está perfecto, es tu cuerpo, es tu santuario, pero en privado. Exacto. Cecilia, y llegará un momento para cerrar el tema que es la masturbación en un niño o el toqueteo íntimo, no sé cómo llamarlo, cuando son chiquititos, como esa exploración, puede llegarse a ser anormal en términos de cantidad, quizás cuando son más grandes, o no. No se le va a caer nada. No se le va a caer nada, no le van a salir callos por ningún lado. Hace parte de la exploración del cuerpo. Ahora, existen algunos casos que de repente hacen una obsesión con la masturbación. Y en ese caso se trata la parte obsesión, no el tema netamente o únicamente de la masturbación. Porque generalmente son niños o adolescentes que tienen un montón de otras obsesiones. Yo tengo una pregunta que me llamó la atención, alguna vez lo leí. Es efectivamente cuando uno está siempre presionando a los niños en el baño. Te estás demorando mucho, abre la puerta. Entonces los niños al final pareciera que hacen toda la masturbación muy apurado. ¿Es cierto que este tipo de apuretes puede generar a niños después con eyaculadores precoces? ¿Están siempre apurando a los niños? Así ¿Una como enfermedad? un vínculo que se pueda decir en la ciencia se ha visto, no. Ya. Pero puede ser.
¿Quién sabe? Esas son las cosas que uno nunca sabe al ¿Viste? final. Esas son las- Ahora, siempre va a encontrar un tiempo si uno también sabe cómo se manejan los tiempos en la casa. O sea, en la mañana, saliendo del colegio, obviamente que va a tener que ser más bien apurado. Oye, muchísimas gracias, Cecilia. Con este aplauso le despedimos. Un tema que muchas veces es complicado para nosotros las mamás, pero ya respondió todas nuestras dudas. Muchísimas gracias, Cecilia. Quedan muchas preguntas en el tintero.